Nunca es bueno ver comerciales tarde en la noche, porque a eso de la 1 de la mañana, ustedes ya saben, comienzan los infomercials. Bueno, ahora están todo el día, ¿no? Pero antes era en la madrugada que comenzaban esos famosos comerciales que venden productos que parecieran la última maravilla del mundo, ¿no es cierto? Que uno de los productos que uno no toma buenas decisiones a las 2 de la mañana. Pero, pero uno de los productos que compré, no a través de la televisión, pero que vi en la televisión, es una cosa que le llamaban el ab roller. ¿Alguien sabe lo que es el ab roller? ¿No? A ver, bueno, ese es uno, pero había otro que era unos tubos así como en forma de C, como una C de casa. Okay, y uno se subía en ese, se acostaba en ese tubo y comenzaba a dar vueltas así. ¿Se acuerdan de ese? Ok, yo compré uno de esos con la promesa de que se me iban a ver los cuadritos en el estómago. Sí se me vieron unos cuadritos, bueno, unas bolitas, no unos cuadritos, pero más bien como que eran unas bolitas que caían y no unas que estaban muy firmes. Y compré esa cosa porque prometía que le ayudaba a uno con sus abdominales y que no sé qué y que no sé cuánto. Lo único que hizo fue darme dolor de cuello, porque uno pone la cabeza ahí y esa cosa lo está empujando para enfrente y para atrás, para enfrente y para atrás. Otra vez, el comercial me convenció que comprara uno de esos. Eran las 2 de la mañana obviamente, pero me convenció. Y estaba pensando en esa experiencia que tuve cuando preparaba esta predicación de Proverbios, porque me di cuenta otra vez que a veces el libro de Proverbios parece un comercial de la sabiduría, ¿no? O sea, parece uno de esos anuncios que aparecen en la televisión donde nos prometen un resultado muy grande, un resultado muy bueno. Y me preguntaba yo al preparar esto, ¿será que una vida de sabiduría es realmente una buena vida? Y si lo es, ¿por qué no la buscamos más? ¿Por qué no buscamos un poco más la sabiduría en nuestras vidas? Llevamos 5 semanas, creo yo, 4 o 5 semanas hablando en el libro de los Proverbios acerca de la sabiduría. Y hemos venido presentando una y otra vez los beneficios de una vida sabia. ¿Alguno de nosotros pudiera ya decir que ya se ha convertido en una persona más sabia en los últimos 3 domingos, 4 domingos? ¿Sí? ¿Alguien ya dijo, oh sí, yo ya alcancé un poco más de sabiduría? Pareciera como que el libro nos quiere vender algo muy, muy bueno, pero pareciera como que nosotros no lo adquirimos necesariamente como lo presenta. Y ese es un conflicto que vamos a ver constantemente en el libro de Proverbios. ¿Qué es una vida de sabiduría? ¿Cómo se ve una vida sabia? ¿Cómo se ve una persona? ¿Cómo se ve una persona sabia? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? ¿Cómo se refleja en su vida? Hoy vamos a ver eso en la segunda parte del capítulo 3 del libro de los Proverbios. Así es que si tienen su Biblia, su tableta, su teléfono o donde sea que ustedes leen la escritura. Hablando acerca de la escritura, por cierto, les voy a hacer el comercial otra vez, que en nuestro Linktree pueden encontrar las lecturas diarias de la palabra de Dios. Pueden seguir el leccionario diario de la palabra de Dios. Pueden leer los salmos, pueden orar los salmos, pueden encontrar el oficio diario con el cual podemos tener un tiempo de devocional y en familias. No encuentro Proverbios, ¿dónde está? Ya, Proverbios capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 13 en adelante. Tal vez no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunas secciones. ¿Ya lo tienen? Proverbios 3, comenzando en el versículo 13. Comienza con la fórmula hebraica, con la fórmula judía de las bendiciones. Okay, esta es la manera como los judíos entendían cómo una persona era una persona plena, completa, feliz. Jesucristo va a utilizar esta misma enseñanza más adelante en Mateo 5. Dice Jesucristo, bienaventurados estos, bienaventurados aquellos. Es una palabra que quiere decir una vida plena, una vida de bendición, una vida de justicia, una vida del shalom de Dios, de la paz de Dios. Y el versículo 13 comienza diciendo, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. De hecho, la palabra puede traducirse más bien como estas son las bendiciones de aquel que encuentra la sabiduría.
Es que si lo leen, en lugar de leer únicamente bienaventurado, que a veces no tiene el significado que quisiéramos, ¿por qué no leemos más bien diciendo, estas son las bendiciones o el estilo de vida o la vida plena que tiene una persona? Aquí la palabra hombre realmente es la palabra humanidad o personas. Bienaventuradas las personas. Estas son las bendiciones o la vida plena de las personas que hayan la sabiduría. Inmediatamente nos damos cuenta que esto es algo bueno para nosotros, ¿no es verdad? Porque está hablando de recibir lo bueno de la vida para nosotros. Y las personas que obtienen inteligencia, aquí la inteligencia se refiere al consejo de Dios en la vida de las personas. Y luego va a describir, versículo 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de la vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Porque con sabiduría el Señor fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Usualmente la iglesia ha interpretado estos pasajes como una personificación de la sabiduría, es decir, la sabiduría es como una mujer que tiene todos estos atributos. Y los primeros cristianos atribuyeron estos versículos a Jesús mismo, porque Él es la sabiduría de Dios. Entonces, hablando de la sabiduría, decían, este es Jesús, Él es el árbol de la vida. Él es aquel que es hermoso en todos los sentidos. Él es quien es mejor que la plata y más valioso que el oro. Él es más precioso que las piedras preciosas. Él es mejor que todo lo que podamos soñar. Entonces esos versículos tienen una referencia ahí, no solamente a las bendiciones de la sabiduría, pero también a esa vida que Dios nos ofrece en Jesucristo. Y luego los versículos 21 al 35 nos dan aquí la descripción de una vida sabia. Ok, otra vez, ¿cómo se ve una vida sabia? Si decimos que Jorge es un hombre sabio, ¿qué atributos, cualidades, características, estilo de vida, cómo gasta su dinero, cómo trata a su familia, cómo es su relación con la iglesia y con los de afuera? ¿Cómo se ve una persona sabia? Lean los siguientes versículos conmigo, comenzando en el 25. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por el camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa de los malos, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, pero los humildes recibirán gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán la ignominia o la ofensa. ¿Cómo se ve una vida sabia? Podemos hablar todo el día de sabiduría, Podemos hablar de sus implicaciones, de su importancia en nuestra vida, de sus definiciones, de sus delimitaciones. Pero si alguien nos pide pintar un retrato de una persona sabia, ¿qué le pondríamos a ese retrato? ¿Qué características tiene la vida de una persona que ha alcanzado sabiduría? ¿Cómo se ve una persona sabia? Versículo 21 al 26, muy importante. Lo primero que vemos es que el versículo 21 comienza con esta exhortación de no apartarnos de la sabiduría. Por supuesto, cuando tomamos decisiones que no son muy sabias, no nos sentimos tranquilos, ¿verdad? Cuando tomamos decisiones sabias en nuestra vida nos sentimos un poco más tranquilos. El versículo 21 dice, no olvides estas cosas. ¿Por qué? Cuando nos damos cuenta, cuando leemos lo que está ahí, nos damos cuenta que el pasaje no solo está diciendo que vamos a estar tranquilos si tomamos buenas decisiones o si somos personas sabias. Más bien dice que vivir sabiamente resulta en una característica muy importante en las personas. Resulta en una confianza en Dios. Piensen en eso por un momento.
Una persona sabia, una persona que está adquiriendo sabiduría, es una persona que constantemente está creciendo en su confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones apresuradas por falta de confianza en Dios? A ver, hermanos. Y luego decimos, qué torpeza, ¿por qué hice tal cosa? ¿Por qué me metí en esta relación? ¿Por qué me metí en este negocio? ¿Por qué dije tal cosa a mi esposa? ¿Por qué le grité así a mis hijos? ¿Por qué? Lo que sea que usted le quiere poner. Por falta de confianza, muchas veces nosotros cometemos errores porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Pero la marca de una vida sabia es una obediencia demostrada en confianza en Dios. Piensen en esto por un momento. La marca, la característica de una persona sabia es obediencia demostrada en la plena confianza en Dios. Es decir, que una vida sabia se caracteriza por una obediencia que demuestra confianza en Dios o una confianza que se manifiesta en obediencia a Dios. Vienen juntas y pegadas. Es decir, que una persona sabia es una persona que a través de la obediencia demuestra confianza, pero también a través de la confianza produce en su vida obediencia. Evaluación rápida. En la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, la década pasada, ¿cuánto has crecido en tu confianza con Dios? Igual a crecer en sabiduría para con Dios. ¿Cuántas de las decisiones importantes que has tomado, cuántas de los ritmos en tu vida, cuántas de las prioridades que tienes reflejan tu confianza en Dios? En lo contrario es igual. ¿Cuántas de las cosas que has pasado, cuántas de las circunstancias, de las decisiones, de los momentos difíciles o buenos, cuántos de esos reflejan una falta de confianza en Dios? Y ahora preguntemos nosotros, ¿será que podemos crecer en obediencia y confianza a Dios? ¿Sí o no? Claro. Y si lo hacemos, entonces estaremos cumpliendo con una de las primeras marcas de una vida sabia. Es decir, aquellos que por la confianza en Dios han aprendido obediencia, o por la obediencia a Dios han aprendido confianza. Pero no solamente eso. Vean los versículos 27 al 31 que ya leímos. Porque la sabiduría también se demuestra en una bondad traducida en ser un buen prójimo. Hace rato leíamos las palabras del Evangelio en Lucas 10, la hermosa parábola del buen samaritano. Es una escritura que aún las personas que no conocen de Dios reconocen que es algo bueno. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús al hombre que le dice, ¿qué debo hacer yo? Le dice Jesús, ve y sé un buen prójimo. Porque la ley y los profetas se resumen en estas dos cosas fundamentales. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, y ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Y miren, los proverbios tampoco se equivocan, porque una vida sabia es una vida de bondad que se traduce en ser un buen prójimo. Versículo 27 al 31. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien. Okay. ¿Cuántas veces yo me he negado a hacerle el bien a alguien, aunque pueda hacerle el bien? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos negado a hacerle el bien a alguien cuando pudiéramos haberle hecho el bien? ¿Y cuántas veces nos hemos salido por el escape más cristiano, menos cristiano, y le decimos, voy a estar orando por ti, hermana? No es cierto, ni siquiera oramos por ellos muchas veces. Pero les decimos porque esa es la manera más polite, ¿verdad? Más diplomática de salirnos de nuestro compromiso de ayudar a alguien. Dice, aquí hay una cosa muy importante. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Es decir, si hay alguien que tiene una necesidad y tú te niegas a ayudar a una persona que tiene una necesidad, cuando tú puedes hacerlo, entonces dice, no estás viviendo una vida sabia. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Yo sé que esto no lo hacemos mucho porque ya Dios nos ha cambiado nuestros corazones, pero de vez en cuando, ¿no es cierto? Cuando los hijos del vecino se siguen metiendo en nuestra yarda y nos siguen echando a perder el pasto, o lo que sea que usted le quiere poner de ejemplo, y nos seguimos enojando con nuestros semejantes por cosas sencillas. No intentes nada mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti.
Versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Ay, cómo nos encanta ser peleoneros, ¿verdad? Por ahí conozco yo unos 2 o 3 que le gritan hasta las moscas que les pasan por enfrente. Se quieren pelear con todo mundo cuando van manejando. No lo digo por nadie en especial, pero sí conozco a 2 o 3 por ahí. Se quieren bajar de sus carros para pelear con todo el mundo. Hombres y mujeres, no crean que nada más los hombres. Se quieren pelear con el vecino y quieren meterse en cualquier pleito donde no los llaman. Dice, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho un agravio. No envidies al hombre injusto ni escojas sus caminos. ¿Qué está diciendo aquí este pasaje? ¿Qué es una vida de sabiduría? Una vida de sabiduría, 1, es una vida de plena confianza en Dios porque estamos siguiendo el camino de Dios. 2, es una vida de bondad traducida en ser un buen prójimo. Esto que acabamos de ver es una vida que honra la imagen de Dios en las personas. Está hablando de nuestro vecino, está hablando de aquel que está en pleito o no con nosotros, está hablando del que tiene necesidad, está hablando de aquel con quien tengamos alguna diferencia, está hablando de una vida que honra la imagen de Dios desde el momento de la concepción, durante la concepción y después de la concepción. Es decir, una persona que cuida la vida en cualquier estado en que se encuentren las personas, sin importar su raza, su color, su estatus social, económico, político, religioso, nada. Sino una persona sabia es una persona que reconoce lo que se llama el imago Dei, es decir, la imagen de Dios en los seres humanos. Una de las fallas más grandes del cristianismo en nuestros tiempos, especialmente aquí en los Estados Unidos, es esa espina que llevamos los cristianos y la iglesia en nosotros. Les doy un caso muy sonado, por ejemplo, el caso del aborto. Los cristianos debemos defender la vida porque creemos que la vida es sagrada, ¿no es cierto? Defendemos la vida desde el momento de la concepción. Creemos, históricamente la iglesia ha creído que el aborto es algo que debe evitarse. La didache o la didache, que era la primera enseñanza de los apóstoles, la epístola de Bernabé y otros escritos de la iglesia del primer siglo dicen claramente, tienes que evitar el aborto porque la vida es sagrada. Y creemos eso. Pero la vida no solamente es sagrada en el vientre. La vida es sagrada cuando sale del vientre también. Y por ejemplo, solo para dar una estadística, el gran número de evangélicos cristianos en los Estados Unidos dicen, yes, tenemos que eliminar el aborto en nuestras comunidades. Ese mismo número de personas dice, hay que sacar a todos los inmigrantes y los pobres del país. ¿Cómo puede haber tanta falta de consistencia en una vida? Es imposible, ¿no es cierto? No debiéramos pensar de esa manera. Debemos cuidar de los no nacidos y debemos cuidar de los que están y de los que acaban de nacer y debemos de cuidar de los que ya nacieron y debemos cuidar de los pobres. Esa es una vida de sabiduría. Porque toda vida es sagrada. La que está en el vientre y la que está fuera del vientre. Toda vida es digna de compasión y de cuidado, porque toda vida es la imagen de Dios. Pero nosotros ponemos un énfasis muchísimo más grande en la vida que está en el vientre a costa de ignorar la vida que está fuera del vientre. ¿Debemos escoger una o la otra? Absolutamente no. Debemos escoger las dos cosas. Porque toda vida es la imagen de Dios. No solamente eso, ¿vieron el versículo que decía ahí? Hazte cuenta que estamos leyendo el noticiero de la mañana, ¿no? Problemas entre vecinos, problemas de violencia, problemas de avaricia. Básicamente está describiendo nuestra cultura diaria, nuestra cultura de este país. Tenemos problemas raciales, tenemos problemas de violencia en las escuelas, en las calles. Tenemos problemas de pobreza porque hay un porcentaje muy mínimo de individuos en este país que tiene la gran riqueza del país, mientras que otros no tienen oportunidades para hacerlo. ¿Y qué debemos hacer nosotros con eso? Tenemos que cambiar todas las leyes y tenemos que alterar todos los cursos y tenemos que pedir que haya las cosas que requerimos. No, tenemos que cuidar la imagen de Dios en las personas desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte.
siempre me llena de gozo, de orgullo, del buen orgullo, enterarme de hermanos, por ejemplo, que han estado visitando a nuestros ancianos. Yo mismo soy culpable de olvidar a nuestros ancianos de la iglesia. Ancianos de edad me refiero, ¿no? Ya no vino la hermana, pero pues ya no vino, ya está muy viejita, ya no puede venir. Y me da gusto siempre saber que hay hermanos entre nosotros, hermanas que hacen el esfuerzo extra y hablan con ellos y les visitan y los animan, aunque ya no puedan asistir a la iglesia. ¿Saben por qué lo hacen? Porque reconocen la imagen de Dios en esas personas, desde el momento en que nacen hasta el momento en que mueren. Una vida de sabiduría es una vida de bondad a nuestro prójimo. ¿Y saben cuál es la mejor bondad que la iglesia le hace a su prójimo? Aparte de todas estas otras bondades que son importantes, la mayor bondad que podemos hacer a nuestro prójimo es compartirle la historia salvadora. Si nos importan las vidas de otras personas, si nos importan el estado espiritual de otras personas o el destino espiritual de las personas, entonces la mayor bondad que podemos hacer a alguien es compartirle el evangelio. Hago un paréntesis para decir que estaba teniendo una conversación con mi esposa hace unos días. Ha estado haciéndose amiga de unos vecinos muy inusuales. Es muy chistoso porque son dos señoras de Afganistán, son dos señoras asiáticas, una señora mexicana y todas hablan bien su idioma, pero ninguna habla bien inglés. Entonces se comunican así como a señas entre todas ellas, ¿no? Y planearon hacer una comida juntas. Y ya tuvieron una comida el jueves pasado y el próximo viernes van a tener otra comida ellas ahí en el parque. Fíjense qué curioso. Dos personas de Afganistán que están nuevas en el país, que no hablan bien inglés, dos personas de China que tampoco conocen bien el idioma ni la cultura, una señora mexicana que no habla bien inglés y mi esposa, y están ahí todas ellas plática y plática. Yo digo, ¿de qué tanto platicarán? Pues si ni se entienden. Y se juntan ahí en las tardes en el parque y ahí yo nomás oigo que esto y lo otro. Me imagino que pasan más tiempo en las señas y en tratar de entender una cosa y la otra que en lo que realmente platican. El punto está aquí. Me dijo mi esposa ese día en la tarde, me dijo, yo sé que no se trata únicamente de tener amigos, sino de compartirles el evangelio. Y luego me dijo, ¿pero cómo les compartimos el evangelio? Y yo dije, oye, esa es pregunta 101, ¿verdad? Pues tú eres pastora, hermana Fabiola, ¿cómo no vas a saber cómo se comparte el evangelio? Y me dijo, a ver, ¿tú cómo le harías? Y yo le dije, pues mira, yo empezaría por... Y le di luego una clase teológica de lo que es el evangelio y todo. Sí, pero ¿cómo le harías pues? ¿Por dónde empezarías? Pues no sé, la verdad. Y luego me puse a pensar y dije, oye, ¿será que mis hermanos en la iglesia saben cómo compartir el evangelio con otros? Si ustedes tuvieran que compartir la mejor bondad con alguien en su vida, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, ¿por dónde empezarían? Y me di cuenta de esto, que de los que estamos aquí hoy presentes, yo creo que el 99.99999% no sabríamos ni dónde comenzar. A ver, díganme si estoy mintiendo. A ver, diga alguien que está seguro que dice, yo sí sabría hoy y lo hago constantemente, comparto el evangelio con otros. Sé que es difícil, ¿sabe por qué? Mi hermano Lanciego me mandó un mensaje en la semana y lo voy a poner en el spot. Y me dijo, ore por mí, voy a compartir el evangelio con mi primo. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Sin embargo, nosotros en la vida de sabiduría que buscamos, fíjense, la vida de sabiduría que los cristianos buscamos debe incluir necesariamente la sabiduría para compartir la mayor bondad de Dios a las personas, que es la historia de Jesucristo. ¿No la sabemos? ¿No sabemos cómo compartirla? ¿No estamos interesados en compartirla? ¿Estamos demasiado ocupados con otra cosa? Entonces no estamos viviendo una vida de sabiduría. Número 3, dije que a partir de hoy, dije que mi meta era durar 30 minutos en la predicación. ¿Cuánto llevo? ¿45?
No, ya para el. Ok, cut. Ya no vamos a seguir. Versículo 32 al 35. Los siguientes versículos nos hablan de una vida de santidad reflejada en la bondad. Vean los objetivos que describen a los que se apartan del camino de Dios. ¿Cómo los llama? A partir del 32. Perversos, injustos, necios, impíos, escarnecedores, dependiendo de la versión que usted tiene, pero no le baja de ahí, ¿verdad? Impíos, escarnecedores, injustos, necios. ¿Y sabe qué es lo más curioso que dice eso? Dice, Dios está en contra de ellos. Dios está en contra del impío, del escarnecedor, del perverso, del orgulloso, pero tiene comunión, dice, con los justos, con los humildes, con los sabios. El gran San Agustín dijo, difícilmente hay una página en los libros sagrados en la que no se muestre que Dios resiste a los orgullosos y se apega a los humildes. No hay una página en la Escritura donde no dice que Dios resiste a los orgullosos y se apega a los humildes. Y los hijos y las hijas de Dios debemos caracterizarnos por una vida de bondad y una vida de justicia. ¿Eso es lo que vemos reflejado en nuestra iglesia hoy? ¿Una vida de bondad y de justicia? ¿Qué piensan? Si nos hacemos una calificación hoy, ¿es lo que hemos reflejado en la iglesia en los Estados Unidos hoy? Tal vez no. ¿Es lo que hemos reflejado en la iglesia Casa de Luz hoy? Así como que decimos, yay, maybe. Tenemos trabajo para hacer, ¿no es cierto? A ver, es lo que vemos reflejado en nuestras vidas. Una vida de justicia y de santidad. Es importante hacernos estas preguntas. La sabiduría, según los términos de la cultura en que vivimos, es lo opuesto de lo que acabamos de ver. ¿Se dan cuenta de eso? Por ejemplo, cuando se nos exhorta a no apartar los ojos de la sabiduría y de su ley, lo primero que pensamos es que Dios está tratando de controlarnos. La religión siempre quiere controlarnos. Los predicadores predican para controlarnos. La iglesia quiere controlarnos. No hay verdad más alejada del cristianismo. Por supuesto que sí ha habido ocasiones cuando la iglesia se ha equivocado y ha tratado de controlar a la gente, y todavía muchas veces lo está tratando de hacer en muchas maneras. Pero Dios no necesita controlar tu vida. Dios no necesita amenazarte para que tú lo dejes controlar tu vida. No es un control lo que Dios quiere hacer. Las limitaciones y los mandamientos de Dios sirven para darnos libertad. Fíjense, lo opuesto de lo que estamos viendo sirven para darnos libertad. Gracias a Dios, hermanas, hermanos, gracias a Dios por el don de la restricción. ¿Qué sería de mi vida si Dios no me impidiera hacer todo lo que quiero hacer? ¿Has pensado en eso? El don hermoso de la restricción. ¿Qué sería de nuestra iglesia si Dios no nos impidiera hacer todo lo que queremos hacer? ¿Dónde estaríamos? Dice la canción, ¿dónde estaría hoy si el Señor no me hubiera restringido? Sin embargo, la sabiduría de Dios nos lleva a una vida de plenitud, de bendición, solamente que no en los términos que nosotros queremos o a veces deseamos. Entonces, ¿por qué insiste Dios? Y con esto voy a terminar. ¿Por qué insiste Dios en una vida sabia? Por lo menos los versículos 32 al 35 podemos ver, porque Dios es sabio y no puede negar su sabiduría. Dios insiste que seamos sabios, tanto como insiste que amemos a nuestro prójimo. Bien pudiéramos poner un nuevo versículo en la Biblia que dijera, sed sabios porque vuestro Padre Celestial es sabio. Porque Dios es sabio. Y porque Dios es sabio, Dios desea que nosotros seamos sabios, así como desea que seamos santos, porque Él es santo. Así como desea que amemos, porque Él es amor. Así también nuestro Padre Celestial desea que seamos sabios, porque Él es sabio. Por eso la Escritura dice en los versículos finales, dice, porque Dios aborrece al perverso, pero Dios tiene comunión con los humildes. Si Dios es sabio, Dios insiste en una vida sabia, porque Él no puede ir en contra de sí mismo. Vamos de regreso, versículos 13 al 18. ¿Por qué Dios insiste en una vida sabia? Porque vale la pena una vida sabia.
Una persona sabia es una que ve la belleza de la vida justa y sencilla. ¿Cuántas ocasiones en nuestra vida hemos andado atrás del dinero nosotros? Atrás de las posesiones, atrás de la diversión, atrás de los placeres, atrás de un montón de cosas. ¿Y cuántos nos hemos topado con la pared que nunca se mueve de nuestros errores, y hemos chocado y hemos abierto los ojos y hemos dicho: ah, caray, por acá no era el camino? Dios insiste en una vida sabia, porque una vida sabia es una vida buena, es una vida de confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Es una vida de armonía con nuestros semejantes a pesar de que no son iguales a nosotros. Es una vida compasiva, aunque el mundo no sea un mundo compasivo. Nosotros tenemos en la iglesia todo lo que el mundo realmente necesita: amor, compasión, justicia, verdad. Y debe comenzar por nosotros. Es una tragedia. Es una tragedia separarse de la comunión de la iglesia. De verdad, es una tragedia. Los amigos que usted tenía no los tiene ya más. Los ministros que le ministraban no los ministran ya más. Las bendiciones que recibía no las recibe ya más. Por eso es que una de las armas más, una de las disciplinas mayores que la iglesia tuvo antes, en otros tiempos de la historia, era excomulgar a alguien. ¿Han escuchado ese término? A veces me dan ganas de traerlo otra vez y digo yo: vamos a empezar a excomulgar. ¿Qué pasaba cuando una persona era excomulgada? Lo sacaban del fellowship, de la comunión con los santos. No tenía pastor, no tenía sacerdote, no tenía líderes, no tenía amigos de la iglesia, no tenía oraciones, no tenía nada. Y desafortunadamente, cuando una persona se aparta de la comunión de la iglesia, lo pierde todo. Y luego están constantemente queriendo agarrarse de aquel pedazo de madera como un salvavidas, y buscando a aquellos que antes fueron y que ahora ya no son, porque ya no pueden ser. Qué triste es llegar a un punto en nuestra vida, y qué triste es llegar a momentos difíciles en nuestra vida sin tener a tu iglesia a tu lado. Dios sabe que vale la pena vivir una vida sabia y que es buena para nosotros. Dios nos ama. De verdad, Dios nos ama. Sí, es cierto, Dios nos ama. Dios nos cuida. Dios está de nuestro lado. En verdad, Dios está de nuestro lado, y el evangelio es la prueba final que Dios está de nuestro lado. La humanidad entera, tú y yo, hemos sido enemigos de Dios a causa del pecado. Estos necios, estos perversos, estos impíos, estos encarnecedores, estos malvados, fuimos nosotros en algún tiempo. Dios estuvo enemistado con nosotros. Pero ahora, fíjense, ahora tenemos comunión con su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. Ahora tenemos comunión con el Padre por su Hijo Jesucristo. Ahora ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos e hijas de Dios, amados del Padre, adoptados en la familia de Dios, escogidos por Dios, justificados, santificados. Nada los puede separar, dice la Escritura, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente. Antes vivíamos en necedad. Cuando la sabiduría se hizo carne, que es nuestro Señor Jesucristo, nos invitó, nos llamó a vivir en Él, que es la sabiduría. Nos hizo justos, nos hizo humildes, nos hizo sabios. Jesús destruyó la condenación del pecado y de la muerte que nos condenaba, fíjense, a una vida de necedad y de oscuridad y de enemistad con Dios. Jesús, quien es el verdadero árbol de la vida, quien es la verdadera sabiduría, el Hijo único eterno de Dios, que se encarnó muriendo en la cruz por nuestros pecados, y cuando Él resucitó derrotó a la muerte y al diablo mismo. Si el camino de la sabiduría no nos lleva a creer en el evangelio, entonces no es sabiduría. Digo esto una vez más: si el camino de la sabiduría no nos lleva a creer en el evangelio, entonces no es sabiduría. ¿Quiere ponerle un blank a eso, a ese, y ponerle cualquier otra cosa que usted piense que es importante?
Pongámoselos. Si el camino de la riqueza no nos lleva al evangelio, no es verdadera riqueza. Si el camino del placer no nos lleva al evangelio, no es verdaderamente placer. Si el camino de la belleza no nos lleva al evangelio, no es verdaderamente belleza. Si el camino de la fama no nos lleva al evangelio, no es verdaderamente la fama. Nada es nada que no nos lleve al evangelio. El evangelio lo es todo. Porque en el evangelio, dice la escritura, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, dice, el justo por la fe vivirá. Entonces creamos en el evangelio para vivir en sabiduría. Nos encontramos en momentos críticos como sociedad, como iglesia, como familias, como personas. Es preciso, hermanas, hermanos, que tomemos en serio la exhortación de Dios y también tomemos en serio la gracia de Dios. Es tiempo de vivir sabiamente, tal y como nos dice el Señor en su palabra. Efesios 5, con eso termino. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos en vuestra manera de vivir. Antes bien, dice, sean entendidos cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sean llenos del Espíritu Santo. Qué descripción de la sabiduría. No sean necios, sean sabios. Aprovechen bien el tiempo, los días son malos. No sean insensatos, sino entendidos en la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, porque ahí hay locura y disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo y aprendan, dice, a hablar al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en todas las cosas. Esta es la verdadera sabiduría, el verdadero camino del Señor. Si estamos apartados de eso, no estamos en la sabiduría de Dios. Tomemos un momento para orar.